En esta hora venimos delante de ti. Creemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, en esta hora levantamos nuestras peticiones. Mira estas peticiones que se escribieron. Cuando se tomó, Señor, el lapicero sobre el papel, había fe. Para creer que no es solamente un papel que se pone religiosamente, sino se expresa, Señor, ahí el deseo, la necesidad, la súplica. Mira, Señor, las peticiones. Mira las que nos escribieron. Y te pedimos que tú obres con poder. Tú eres un Dios vivo. Tus misericordias son mejor que la vida. Y conforme a tu misericordia, Señor, responde. Conforme a tu misericordia, Señor, háblanos. Gracias por el gozo. Gracias por el júbilo. Gracias porque hay voz de júbilo dentro de nosotros por la obra maravillosa que tú has hecho. Gracias. Oh, gracias. Dele gracias. Envía esta palabra, Señor, que transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Capítulo 5 de Romanos, nos toca el capítulo 5. Espero que usted no se haya cansado de estar estudiando la palabra en el libro de los Romanos. Ya vamos por el capítulo 5. Vamos a leer ahí unos versos, así como está, ya que luego va a pasar un buen tiempo sentado. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, lo vamos a repetir todos en voz alta. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero repetirlo unas 2 o 3 veces más. ¿Sabe por qué? Porque quisiera que lo aprendiera de memoria. Muchos de nosotros no sabemos la palabra de memoria y deberíamos de aprender. En los capítulos que hemos visto ya deberíamos de saber capítulo 3 y verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es ese, ¿verdad? Ese es el 6.23. El 3.23 dice, el 3.23 dice, por la paga del pecado es muerte. ¿No dice así? ¿Cómo dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego hay otro verso que dice, me parece que es el 6.23, si no estoy mal, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna de Cristo Jesús. Pero el 5.8 es importante que nosotros lo tengamos en nuestra memoria. ¿Sabe por qué? Porque es el centro de este capítulo. Así que lo vamos a repetir. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya está listo para repetirlo sin leer la Biblia? Pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Esa es una verdad maravillosa. Gloria a Dios. Puede sentarse.
Gloria al Señor. El verso 1 del capítulo 5 empieza con una tremenda aseveración que creo que nosotros debemos de meditar profundamente en ella. Porque dice, por tanto, esa palabra por tanto es importante. Porque están diciendo que todo lo que se escribió en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, el por tanto con que se introduce el 5, está resumiendo lo que va a decir todo lo que los 4 capítulos anteriores dijeron. Entonces dice, por lo que dije antes, por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, esa es una conclusión de todos los pasajes. Ustedes vieron en el capítulo 3 que se empieza a hablar acerca de la justificación por la fe. En el capítulo 4 se pone el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe, no por las obras, sino que por la fe. Entonces, se quiere concluir un tema, porque en el capítulo 6 se va a arrancar con otro tema. Entonces, él va a empezar, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, a resumir y dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación, quizá usted ha oído esto muchas veces, pero como estamos tratando de repasar la doctrina que ha llegado a nuestro corazón para ver hasta qué punto realmente está en el corazón, ha tomado fundamento en nuestra vida o solamente es un conocimiento mental. La justificación es un acto de Dios, por medio del cual Él declara justo a un pecador como que éste nunca hubiera pecado. La justificación es un acto legal, es un término legal. Por lo tanto, Dios lo que está haciendo es que a través de el hecho que nosotros apliquemos la fe en las promesas de Dios, en las verdades de Dios, donde nos establece que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos ha alejado de Dios, nos ha separado de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, dice una versión, nadie puede alcanzar el ideal divino. Eso es una verdad muy fuerte que mete a toda la humanidad bajo una verdad terrible, que todo aquel que ha pecado no va a poder alcanzar el ideal de Dios. De tal manera que entonces se prepara el camino para establecer que a través de la fe nosotros podemos tener un acceso a Dios. Y a través de esas revelaciones de Dios a nuestras vidas, donde reconocemos nuestra situación o nuestra manera de entender el pecado por medio del Espíritu, la primera vez que lo entendimos, porque antes creíamos que no le hacíamos mal a nadie. Antes creíamos que éramos buenos. Antes creíamos que los pecados eran errores nada más. Antes justificábamos cada cosa que hacíamos porque todo el mundo lo hacía. Todo el mundo adultera. Y ciertamente mucha gente adultera. Mucha gente fornica. Entonces justificábamos muchas veces la actitud que nosotros podíamos tomar en algún momento como algo normal, como algo parte ya de una cultura o tal vez de un modernismo. Es que ahora sí es la vida moderna. Sin embargo, cuando nosotros por revelación sabemos que somos pecadores, ¿usted se acuerda la primera vez que usted entendió que era un pecador? ¿Se acuerda? No fue porque a usted lo convencieron de que era un pecador,
sino que el Espíritu Santo provocó en usted un movimiento tal que usted estuvo frente a su pecado y entendió que era pecador. Yo no sé si usted lo hizo en el altar de una iglesia. Yo no sé si lo hizo en un bus o en un ruletero, porque ahí hay hermanos que el Señor los bendiga, que siempre están dispuestos a trasladar el mensaje de salvación, o en un bus, o en un ruletero, o en un mercado, o en un parque, igual que usted y que yo, ¿verdad? Sin embargo, donde llegó la revelación, nosotros por primera vez sentimos el peso del pecado y sentimos que estábamos alejados de Dios. Pero que había un camino y se nos fue mostrado, y entonces cuando nosotros nacimos de nuevo por medio de la fe, Dios hizo un acto legal. Y empezó a vernos como pecadores, pero Cristo estaba en medio de nosotros, y su sangre y su sacrificio, y la mirada escrutadora del Padre. Y nosotros fuimos declarados justificados, pero dice, por la fe. Eso significa que ninguno de los que estamos aquí tenemos el papel firmado por Dios, donde diga que nosotros ya fuimos justificados. No hay un papel, ¿o sí? El único papel, aunque no está su nombre, es este. Porque es por la fe, no se mira. Mire, todo lo que es de fe no se ve. No podemos nosotros verlo. Pero sí lo percibimos en el ámbito espiritual y dice, justificado pues por la fe, usted y yo tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir que antes no podíamos tener ni obtener paz. Pero por ese acto legal que Dios hizo y que nosotros lo creemos por fe y lo debemos de creer por fe, usted y yo ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz en su vida? ¿Tiene usted la paz de Dios? Esa paz no se puede comprar. Esa es una reconciliación entre Dios y los hombres. Pero el capítulo 5 sigue diciendo, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Fíjense que qué interesante que el tema de la fe en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 es muy importante. Por eso Pablo desarrolla casi todas las doctrinas. Usted sabe que hablar de la fe es algo muy amplio. Y dice que por medio de esa fe obtuvimos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, esa es una figura. Trate usted de poner su mente en esta figura. Cada vez que hay una entrada es porque hay una puerta, ¿o no? Eso significa que usted y yo estábamos del otro lado de la puerta. Y por la fe abrimos esa puerta y entramos, obtuvimos entrada a una atmósfera llamada gracia. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Pero esa puerta la tuvimos que abrir por la fe para poder entrar a esta gracia en la cual dice, estamos firmes. Ahora usted sabe que todo el mundo habla de gracia. Y aparentemente todos viven en gracia. Sin embargo, el mal entendimiento de la gracia, que es otra doctrina. Mire, solo en esos dos versos está la doctrina de la justificación, la fe y la gracia. Por eso los discipulados, asista a los discipulados, se van a desglosar todos los temas. ¿Cuántos están asistiendo a los discipulados? Qué poquitos. ¿No quiere usted ser discípulo? Ahí se está desglosando los temas despacio para que usted pueda preguntar. Hoy vamos a dejar tiempo a preguntas, para que usted pueda preguntar. Yo creo que la idea de esta reunión es que usted pueda hacer sus preguntas y pueda afirmar su fe. Amén. Entonces vemos que entramos en una atmósfera de gracia en la cual dice, vamos a estar firmes. Ahora, usted sabe que ahora hay doctrinas llamadas de super
gracia. Parece que ahora les gusta mucho eso a la mayoría de ministros, porque se habla de los super apóstoles, de la super gracia. ¿Qué será eso de la supergracia? Ese concepto que se está trasladando es un desvío de la doctrina de la gracia. Para mí es lo que yo le llamo el efecto péndulo de las doctrinas manejadas por los hombres. Porque Dios siempre está en el equilibrio y su revelación. De un lado del péndulo está el legalismo, una gracia mal interpretada, porque el que está en legalismo cree que está en la gracia. Usted nunca ha oído a alguien que es legalista que diga que está en legalismo. Amén. Él dice que está en la gracia, pero en realidad está en legalismo. Porque generalmente se trata de establecer interpretaciones humanas de la Escritura para limitar la verdadera gracia de Dios. Pero eso está de un lado del péndulo. Si nosotros nos vamos al otro lado del péndulo, y generalmente el que no está aquí, es la famosa supergracia. O algunos le llaman, y ya en Guatemala eso está agarrando fuego. El concepto que ellos tratan de manejar es que usted puede hacer en la gracia lo que usted quiera. Al fin y al cabo no es usted el que peca. No es el espíritu el que peca, no es la nueva criatura la que peca, sino que es su cuerpo, es su carne. Entonces usted no tiene problemas, porque la nueva criatura no peca. Eso es libertinaje. Y Pablo, después en Gálatas, nos hace ver que la gracia no es para darle ocasión al pecado. Ahora, generalmente hay gente que salió de aquí y se va a este otro lado. Satanás es especialista en meternos a nosotros en los extremos. Por un lado está el misticismo falso. Aquel que solamente quiere vivir de sueños, de visiones, de revelaciones, un misticismo exagerado. Y aquel que es demasiado pragmático. Ora 10 horas, y no es malo orar 10 horas, si es guiado por el Espíritu. Mientras que nunca ora. Dicen, no tengo necesidad de orar. Y generalmente siempre se establecen doctrinas alrededor de las prácticas de mucha gente cristiana. Mire, esto es como cuando usted va en su carrito, en cualquiera de los caminos hacia cualquier lugar del interior. Y generalmente cuando se hace una carretera, ahora que las dejaron bastante bien, hay una cuneta a la derecha y una cuneta a la izquierda. ¿Se ha dado cuenta? Si uno no tiene cuidado, en una curva se puede salir, pasa al hombro de la carretera y se encuneta. Yo no sé si alguna vez usted se ha encunetado. La carretera es el camino, es el equilibrio de Dios. Mientras que la cuneta de la izquierda es una mala interpretación de la verdad de Dios que se parece mucho, y la cuneta de la derecha es lo mismo. Es una forma sutil de afectar la verdad de Dios para que parezca buena. Ahora, lo importante de esto es que al diablo no le interesa en qué cuneta usted y yo caigamos. Lo que quiere es encunetarnos, sacarnos del camino. Hay gente que se pasó 10 años en el legalismo. Las mujeres no se depilaban.
como diría un predicador, con gusanos choconoy aquí. Sí. Los vestidos hasta el ojo al pie. Y pasaron 10 años ahí encunetados. A mí me cuentan unos hermanos que cuando vivieron un legalismo, era pecado usar barba. Así que yo ahorita fuera un pecador delante de ustedes. Y era pecado usar bigote. Y ahí podemos pasar en esa cuneta 10 años creyendo que estamos en la gracia de Dios. Porque nos sacaron del camino y no nos dimos cuenta. De repente viene una revelación a nuestra vida y nos damos cuenta que estamos en legalismo. Pero lo que el diablo hace es que nos mete y nos encuneta en el otro lado. Y decimos, esta sí es la gracia de Dios. Salud. Aleluya. Aquí, oler o ver una botella de vino era pecado capital. Pero la misma persona se traslada para acá y dice, qué esclavo, qué tonto fui. Perdí 10 años de mi vida. Y cree que está en la verdad de Dios aquí. ¿Usted sabe que eso sucede? Por eso, por la fe, nosotros abrimos la entrada a la gracia de Dios. Y necesitamos saber cuál es la gracia de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la gracia de Dios? Asista a los discipulados. Porque si nos quedamos hoy hablando de la gracia de Dios, pues nos quedamos ahí y no vemos el capítulo 5 de Romanos. Que estamos viendo panoramas para que usted se anime. Para que usted vea que hay carne en la palabra, que usted puede en casa, en sus devociones, en los discipulados, aleluya, en su estudio personal, porque yo creo que el Hijo de Dios del tiempo final no debemos de ser negligentes, debemos de escudriñar la palabra para que ella dé testimonio de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, aleluya. Y el Espíritu de Dios va a revelar el secreto de Dios para la novia, para la iglesia. Aleluya. Así que tenga cuidado si va manejando en el camino. No se encunete. Vaya en la verdad de Dios. En esa gracia tenemos que estar firmes. No tenga pena que cuando llegamos al capítulo 14 de Romanos vamos a ver la libertad cristiana. Ahí nos van a decir, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Pero eso para el capítulo 14. Haga tiempo. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Primero dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note que aquí ya está la doctrina de la esperanza. No de las esperanzas, esas verdes que aparecen ahí en su casa, que dice, ay, hoy es día de buena suerte, dice. Sí, a veces nosotros todavía llevamos esas cosas, ¿no? En esta hora venimos delante de ti. Creemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, en esta hora levantamos nuestras peticiones. Mira estas peticiones que se escribieron. Cuando se tomó, Señor, el lapicero sobre el papel, había fe. Para creer que no es solamente un papel que se pone religiosamente, sino se expresa, Señor, ahí el deseo, la necesidad, la súplica. Mira, Señor, las peticiones. Mira las que nos escribieron. Y te pedimos que tú obres con poder
Tú eres un Dios vivo. Tus misericordias son mejor que la vida. Y conforme a tu misericordia, Señor, responde. Conforme a tu misericordia, Señor, háblanos. Gracias por el gozo. Gracias por el júbilo. Gracias porque hay voz de júbilo dentro de nosotros por la obra maravillosa que tú has hecho. Gracias. Oh, gracias. Dele gracias. Envía esta palabra, Señor, que transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Capítulo 5 de Romanos, nos toca el capítulo 5. Espero que usted no se haya cansado de estar estudiando la palabra en el libro de los Romanos. Ya vamos por el capítulo 5. Vamos a leer ahí unos versos, así como está, ya que luego va a pasar un buen tiempo sentado. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, lo vamos a repetir todos en voz alta. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero repetirlo unas 2 o 3 veces más. ¿Sabe por qué? Porque quisiera que lo aprendiera de memoria. Muchos de nosotros no sabemos la palabra de memoria y deberíamos de aprender. En los capítulos que hemos visto ya deberíamos de saber capítulo 3 y verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es ese, ¿verdad? Ese es el 6.23. El 3.23 dice, el 3.23 dice, por la paga del pecado es muerte. ¿No dice así? ¿Cómo dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego hay otro verso que dice, me parece que es el 6.23, si no estoy mal, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna de Cristo Jesús. Pero el 5.8 es importante que nosotros lo tengamos en nuestra memoria. ¿Sabe por qué? Porque es el centro de este capítulo. Así que lo vamos a repetir. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya está listo para repetirlo sin leer la Biblia? Pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Esa es una verdad maravillosa. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria al Señor. El verso 1 del capítulo 5 empieza con una tremenda aseveración que creo que nosotros debemos de meditar profundamente en ella. Porque dice, por tanto, esta palabra por tanto es importante. Porque están diciendo que todo lo que se escribió en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, el por tanto con que se introduce el 5, está resumiendo lo que va a decir todo lo que los 4 capítulos anteriores dijeron. Entonces dice,
por lo que dije antes. Por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, esa es una conclusión de todos los pasajes. Ustedes vieron en el capítulo 3 que se empieza a hablar acerca de la justificación por la fe. En el capítulo 4 se pone el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe, no por las obras, sino que por la fe. Entonces, se quiere concluir un tema, porque en el capítulo 6 se va a arrancar con otro tema. Entonces, él va a empezar, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, a resumir y dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación, quizá usted ha oído esto muchas veces, pero como estamos tratando de repasar la doctrina que ha llegado a nuestro corazón para ver hasta qué punto realmente está en el corazón, ha tomado fundamento en nuestra vida o solamente es un conocimiento mental. La justificación es un acto de Dios, por medio del cual Él declara justo a un pecador como que éste nunca hubiera pecado. La justificación es un acto legal, es un término legal. Por lo tanto, Dios lo que está haciendo es que a través de el hecho que nosotros apliquemos la fe en las promesas de Dios, en las verdades de Dios, donde nos establece que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos ha alejado de Dios, nos ha separado de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, dice una versión, nadie puede alcanzar el ideal divino. Eso es una verdad muy fuerte que mete a toda la humanidad bajo una verdad terrible, que todo aquel que ha pecado no va a poder alcanzar el ideal de Dios. De tal manera que entonces se prepara el camino para establecer que a través de la fe nosotros podemos tener un acceso a Dios. Y a través de esas revelaciones de Dios a nuestras vidas, donde reconocemos nuestra situación o nuestra manera de entender el pecado por medio del Espíritu, la primera vez que lo entendimos, porque antes creíamos que no le hacíamos mal a nadie. Antes creíamos que éramos buenos. Antes creíamos que los pecados eran errores nada más. Antes justificábamos cada cosa que hacíamos porque todo el mundo lo hacía. Todo el mundo adultera. Y ciertamente mucha gente adultera. Mucha gente fornica. Entonces justificábamos muchas veces la actitud que nosotros podíamos tomar en algún momento como algo normal, como algo parte ya de una cultura o tal vez de un modernismo. Es que ahora sí es la vida moderna. Sin embargo, cuando nosotros por revelación sabemos que somos pecadores, ¿usted se acuerda la primera vez que usted entendió que era un pecador? ¿Se acuerda? No fue porque a usted lo convencieron de que era un pecador, sino que el Espíritu Santo provocó en usted un movimiento tal que usted estuvo frente a su pecado y entendió que era pecador. Yo no sé si usted lo hizo en el altar de una iglesia. Yo no sé si lo hizo en un bus o en un ruletero, porque ahí hay hermanos que el Señor los bendiga, que siempre están dispuestos a trasladar el mensaje de salvación, o en un bus, o en un ruletero, o en un mercado, o en un parque, igual que usted y que yo, ¿verdad? Sin embargo, donde llegó la revelación, nosotros por primera vez sentimos el peso del pecado y sentimos que estábamos alejados de Dios. Pero que había un camino y se nos fue mostrado, y entonces
cuando nosotros nacimos de nuevo por medio de la fe, Dios hizo un acto legal. Y empezó a vernos como pecadores, pero Cristo estaba en medio de nosotros, y su sangre y su sacrificio, y la mirada escrutadora del Padre. Y nosotros fuimos declarados justificados, pero dice, por la fe. Eso significa que ninguno de los que estamos aquí tenemos el papel firmado por Dios, donde diga que nosotros ya fuimos justificados. No hay un papel, ¿o sí? El único papel, aunque no está su nombre, es este. Porque es por la fe, no se mira. Mire, todo lo que es de fe no se ve. No podemos nosotros verlo. Pero sí lo percibimos en el ámbito espiritual y dice, justificado pues por la fe, usted y yo tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir que antes no podíamos tener ni obtener paz. Pero por ese acto legal que Dios hizo y que nosotros lo creemos por fe y lo debemos de creer por fe, usted y yo ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz en su vida? ¿Tiene usted la paz de Dios? Esa paz no se puede comprar. Esa es una reconciliación entre Dios y los hombres. Pero el capítulo 5 sigue diciendo, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Fíjense que qué interesante que el tema de la fe en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 es muy importante. Por eso Pablo desarrolla casi todas las doctrinas. Usted sabe que hablar de la fe es algo muy amplio. Y dice que por medio de esa fe obtuvimos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, esa es una figura. Trate usted de poner su mente en esta figura. Cada vez que hay una entrada es porque hay una puerta, ¿o no? Eso significa que usted y yo estábamos del otro lado de la puerta. Y por la fe abrimos esa puerta y entramos, obtuvimos entrada a una atmósfera llamada gracia. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Pero esa puerta la tuvimos que abrir por la fe para poder entrar a esta gracia en la cual dice, estamos firmes. Ahora usted sabe que todo el mundo habla de gracia. Y aparentemente todos viven en gracia. Sin embargo, el mal entendimiento de la gracia, que es otra doctrina. Mire, solo en esos dos versos está la doctrina de la justificación, la fe y la gracia. Por eso los discipulados, asista a los discipulados, se van a desglosar todos los temas. ¿Cuántos están asistiendo a los discipulados? Qué poquitos. ¿No quiere usted ser discípulo? Ahí se está desglosando los temas despacio para que usted pueda preguntar. Hoy vamos a dejar tiempo a preguntas, para que usted pueda preguntar. Yo creo que la idea de esta reunión es que usted pueda hacer sus preguntas y pueda afirmar su fe. Amén. Entonces vemos que entramos en una atmósfera de gracia en la cual dice, vamos a estar firmes. Ahora, usted sabe que ahora hay doctrinas llamadas de super gracia. Parece que ahora les gusta mucho eso a la mayoría de ministros, porque se habla de los super apóstoles, de la super gracia. ¿Qué será eso de la supergracia? Ese concepto que se está trasladando es un desvío de la doctrina de la gracia. Para mí es lo que yo le llamo el efecto péndulo de las doctrinas manejadas por los hombres. Porque Dios siempre está en el equilibrio y su revelación. De un lado del péndulo está el legalismo.
una gracia mal interpretada. Porque el que está en legalismo cree que está en la gracia. Usted nunca ha oído a alguien que es legalista que diga que está en legalismo. Amén. Él dice que está en la gracia, pero en realidad está en legalismo. Porque generalmente se trata de establecer interpretaciones humanas de la Escritura para limitar la verdadera gracia de Dios. Pero eso está de un lado del péndulo. Si nosotros nos vamos al otro lado del péndulo, y generalmente el que no está aquí, es la famosa supergracia. O algunos le llaman, y en Guatemala eso está agarrando fuego. El concepto que ellos tratan de manejar es que usted puede hacer en la gracia lo que usted quiera. Al fin y al cabo no es usted el que peca. No es el espíritu el que peca, no es la nueva criatura la que peca, sino que es su cuerpo, es su carne. Entonces usted no tiene problemas, porque la nueva criatura no peca. Eso es libertinaje. Y Pablo, después en Gálatas, nos hace ver que la gracia no es para darle ocasión al pecado. Ahora, generalmente hay gente que salió de aquí y se va a este otro lado. Satanás es especialista en meternos a nosotros en los extremos. Por un lado está el misticismo falso. Aquel que solamente quiere vivir de sueños, de visiones, de revelaciones, un misticismo exagerado. Y aquel que es demasiado pragmático. Ora 10 horas, y no es malo orar 10 horas, si es guiado por el Espíritu. Mientras que nunca ora. Dicen, no tengo necesidad de orar. Y generalmente siempre se establecen doctrinas alrededor de las prácticas de mucha gente cristiana. Mire, esto es como cuando usted va en su carrito, en cualquiera de los caminos hacia cualquier lugar del interior. Y generalmente cuando se hace una carretera, ahora que las dejaron bastante bien, hay una cuneta a la derecha y una cuneta a la izquierda. ¿Se ha dado cuenta? Si uno no tiene cuidado, en una curva se puede salir, pasa al hombro de la carretera y se encuneta. Yo no sé si alguna vez usted se ha encunetado. La carretera es el camino, es el equilibrio de Dios. Mientras que la cuneta de la izquierda es una mala interpretación de la verdad de Dios que se parece mucho, y la cuneta de la derecha es lo mismo. Es una forma sutil de afectar la verdad de Dios para que parezca buena. Ahora, lo importante de esto es que al diablo no le interesa en qué cuneta usted y yo caigamos. Lo que quiere es encunetarnos, sacarnos del camino. Hay gente que se pasó 10 años en el legalismo. Las mujeres no se depilaban. Como diría un predicador, con gusanos choconoy aquí. Sí. Los vestidos hasta el ojo al pie. Y pasaron 10 años ahí encunetados. A mí me cuentan unos hermanos que cuando vivieron un legalismo, era pecado usar barba. Así que yo ahorita fuera un pecador delante de ustedes. Y era pecado usar bigote. Y ahí podemos pasar en esa cuneta 10 años creyendo que estamos en la gracia de Dios.
porque nos sacaron del camino y no nos dimos cuenta. De repente viene una revelación a nuestra vida y nos damos cuenta que estamos en legalismo. Pero lo que el diablo hace es que nos mete y nos encuneta en el otro lado. Y decimos, esta sí es la gracia de Dios. Salud. Aleluya. Aquí, oler o ver una botella de vino era pecado capital. Pero la misma persona se traslada para acá y dice, qué esclavo, qué tonto fui. Perdí 10 años de mi vida. Y cree que está en la verdad de Dios aquí. ¿Usted sabe que eso sucede? Por eso, por la fe, nosotros abrimos la entrada a la gracia de Dios. Y necesitamos saber cuál es la gracia de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la gracia de Dios? Asista a los discipulados. Porque si nos quedamos hoy hablando de la gracia de Dios, pues nos quedamos ahí y no vemos el capítulo 5 de Romanos. Que estamos viendo panoramas para que usted se anime. Para que usted vea que hay carne en la palabra, que usted puede en casa, en sus devociones, en los discipulados, aleluya, en su estudio personal, porque yo creo que el Hijo de Dios del tiempo final no debemos de ser negligentes, debemos de escudriñar la palabra para que ella dé testimonio de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, aleluya. Y el Espíritu de Dios va a revelar el secreto de Dios para la novia, para la iglesia. Aleluya. Así que tenga cuidado si va manejando en el camino. No se encunete. Vaya en la verdad de Dios. En esa gracia tenemos que estar firmes. No tenga pena que cuando llegamos al capítulo 14 de Romanos vamos a ver la libertad cristiana. Ahí nos van a decir, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Pero eso para el capítulo 14. Haga tiempo. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Primero dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note que aquí ya está la doctrina de la esperanza. No de las esperanzas, esas verdes que aparecen ahí en su casa, que dice, ay, hoy es día de buena suerte, dice. Sí, a veces nosotros todavía llevamos esas cosas, ¿no? Y ahí está, no estoy hablando de esa esperanza, ni de la hermana esperanza. Sino que dice que hay 3 virtudes importantísimas. Así termina el capítulo 13 de 1 Corintios cuando dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe dejará de ser. La esperanza dejará de ser, pero el amor nunca dejará de ser porque es la misma esencia de Dios. Dios es amor. Aleluya. Pero usted sabe que hay diferencia entre la fe y la esperanza. A veces las unimos. Porque a través de la fe nosotros obtenemos esperanza. Son complementarias. Con una nosotros vemos lo que no se ve. Después la fe, la certeza. No le digo la sustancia porque se va a enojar. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Por eso a usted cuando le dicen que tiene una salvación, usted se la busca por todos lados, pero no la mira, pero sabe que ahí está.
Le hablan de un cielo, no lo mira, pero usted sabe por la fe que ahí va a estar. Le hablan de que Él fue a preparar moradas, no los ve físicamente esas moradas. A usted ver lo que no se ve, pero la esperanza le permite esperarlo. ¿Ya me entendió? Por la fe usted cree que Él va a venir, ¿verdad? Pero con la esperanza, desde el momento en que creyó que Él iba a venir, funcionó la fe. Pero los 20, 25, 30, 35 años que usted lo está esperando, es la esperanza la que le está permitiendo esperarlo. Aleluya. Entonces dice acá, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted y yo esperamos la gloria de Dios cuando Él aparezca. Porque va a venir con su cuerpo resucitado. En la manifestación de Él, dice el capítulo 8 de Romanos, nosotros también seremos manifestados como hijos gloriosos. ¿Usted cree que nosotros vamos a ser hijos gloriosos? Lo dice la palabra. Pero no solamente en esa esperanza nos gloriamos, sino dice también en las tribulaciones. Eso ya no nos gusta a nosotros. Qué bonito es esperar las promesas de Dios. Qué bonito es oír de todo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Pero así como nos gloriamos en eso, en la esperanza de obtener eso, también gocémonos, dice, en las tribulaciones. ¿A quién le gustan las tribulaciones, hermano? A usted no, ¿verdad? Ni a mí tampoco. Pero ¿sabe usted que en la vida del cristiano va a haber tribulación? Yo no creo, hermano, y puedo estar equivocado, usted discierna, o póngalo ahí en sus preguntas, que en la vida del Hijo de Dios nunca vaya a haber tribulación. Lo que yo veo en la palabra es que si del árbol verde hicieron lo que hicieron, dice, ¿cómo no lo harán de las ramas secas? Y usted y yo somos ramas secas, unos más secos que otros. Pero somos ramas secas. Así que, hermano, la vida del Hijo de Dios va a tener tribulación. Pero lo lindo aquí es que, así como Él dice que vio la gloria venidera, mire, dice que soportó la cruz, porque vio la gloria que vendría. Mire, el problema de nosotros cuando andamos bien preocupados por las tribulaciones y por la cruz que nos toca llevar, es porque no vemos la gloria venidera. No la podemos ver. Mientras que el Señor dice que soportó esa cruz por las glorias que vendrían. Así que usted pídale al Señor iluminación de la palabra, revelación de la palabra, para que pueda ver la gloria suya, la gloria venidera. Y así va a soportar la cruz. ¿Cuántos saben que a cada uno de nosotros nos tienen una cruz? Algunos la cargan aquí, colgadita, todavía. Si es de oro, fúndala y haga otra cosa. Amén. Pero dice, cada uno niéguese a sí mismo. Eso es tribulación, hermano. Tome su cruz y sígame. ¿Usted se ha dado cuenta que esa figura lo que está diciendo es que usted tiene que ir con una cruz siguiendo a Cristo? Eso no nos gusta a nosotros los cristianos, hermano. Porque la cruz doblegaba el cuerpo ensangretado de Cristo. Pero dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y follow me.
sígame, sígame. Pero qué difícil será ir con una cruz siguiendo a alguien. Fíjese que generalmente un peso nos hace a nosotros bajar la vista al suelo, a la tierra. Es difícil levantar la cabeza y ver dónde va la persona que vamos a seguir. Pero Él nos promete que aún nuestra cruz vamos a tener la oportunidad de ver dónde está Él o de seguir sus pisadas. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que seguramente Él también va derramando sangre de sus heridas y va dejando el rastro de sangre adelante de nosotros para que nosotros no perdamos el camino. Ese es un tema que no nos gusta. Pero está en la palabra. Pero mire qué lindo, mire qué verdad más tremenda. Guárdela en su corazón. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quiere usted paciencia? Va a venir tribulación. Sí, hermano. Cada vez que nosotros estamos en algún tipo de tribulación, en algún tipo de sufrimiento, Dios quiere producir algo interno, un fruto apacible de justicia, quiere producir paciencia. Amén. A mí se me pone que aquí en esta iglesia, en esta congregación, a ustedes le están produciendo paciencia. Mire, por allá atrás uno se sienta en unas sillas, hermano. Que cuando uno se levanta de esas sillas, así está uno, mire. Por eso gloria a Dios, porque el Señor está moviendo a muchos hermanos a comprar sillas nuevas.